Ecolocos, locamente apasionados por el planeta. Cada episodio exploraremos temas como la calidad y contaminación del aire, humedales y páramos en Colombia, y por último, la contaminación del agua. ¿Y tú? ¿Estás listo para convertirte en un ecoloco? Hola, soy Wendy Castellblanco y el día de hoy estamos con nuestro ecohéroe Edwin Rodríguez. En este capítulo vamos a hablar acerca de los páramos, los humedales, su cuidado y preservación y las políticas públicas que están en marcha para el cuidado de estos y las que se podrían proponer en un futuro. Profesional en biología de la Universidad Nacional de Colombia. Participó igualmente en el proyecto de Cantares del Páramo con Ideartes. También estuvo en el proyecto de conservación cultural de humedales y trabajó con la Universidad de York en el páramo de Sumapaz. Hoy estamos con nuestro ecohéroe Edwin Rodríguez. Edwin, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Wendy. Muchísimas gracias por invitarme a tu espacio y buenos días también a toda su audiencia. Listo, hoy vamos a hablar sobre los humedales y el páramo, pero no solamente como de sus procesos de conservación, sino de qué ha hecho la política, en especial las políticas públicas, para estos. La primera pregunta de hoy sería, ¿cómo crees o qué afecta o qué ha afectado el desarrollo de las ciudades, como Bogotá en este caso, a los humedales y a los páramos que los rodean? Bueno, para nadie es un secreto que las ciudades requieren energía, ¿sí? No solamente en términos de luz, sino que requieren energía para mantenerse organizadas. Y por lo tanto también tienen desechos. Esa misma energía llega, se transforma en las ciudades y genera desechos. Nos importa mucho la calidad de la energía que llega a las ciudades, pero la verdad nos interesa poco los residuos que están saliendo. Y una de las consecuencias que tiene precisamente el hecho de tener centros urbanos cerca a los humedales o a los páramos en general, que también son humedales pero de alta montaña, es la demanda que hay sobre el recurso hídrico. Es una de las cosas que pues, nos hace transversales a todos estos consumos actuales de lo que son los recursos. El agua. Sin embargo, no es lo más importante y no es lamentablemente el único aspecto en el cual los humedales se ven afectados. Otro gran problema que tenemos, a pesar de que el agua es el principal, es que la frontera agrícola también se está expandiendo y está dejando estas zonas de humedales o bien expuestas a la especulación inmobiliaria, que es un gran problema, o bien expuestas también a los intereses de terceros. Como vamos por esa línea de las afectaciones de las grandes ciudades a los páramos y a los humedales, han existido leyes, políticas acerca de del cuidado de esto, ¿no? Está la ley 1930 del 2008, la cual declara los páramos como ecosistemas estratégicos y establecen un marco legal para su integridad, preservación, restauración, uso sostenible y la generación pues de conocimiento para el cuidado de estos. ¿Crees desde tu experiencia que estas políticas sí se están poniendo en marcha o simplemente son políticas que se han quedado en papel? Bueno, miramos el marco normativo que rige el país. Digamos, nosotros tenemos proyectos de ley que pueden ser constitucionales, sino estatutarias o, digamos, ordinarias. Pero hay una particularidad después de que se hizo la Constitución del 91, y es que en términos ambientales, digamos, y es algo de lo que hay que estar orgullosos como habitantes de este país, es que Colombia es signatario, es decir, ha firmado varios acuerdos en los cuales se compromete precisamente a cuidar estos ambientes naturales. Hay una cosa muy particular que se llama el bloque constitucional, es que todas estas propuestas que llegan de manera externa, o sea, todos estos proyectos, digamos, que son, entre comillas, proyectos de ley internacionales, uno de ellos es, digamos, específicamente hablamos de los humedales, uno de ellos es el convenio Ramsar, que ocurrió precisamente en la ciudad de Ramsar en el 71, en el cual se normatiza todo este tipo de ecosistemas. Es el primer convenio mundial que ocurre sobre un solo tipo de ecosistema en particular, para que tengamos en cuenta lo importantes que son. ¿Y qué pasa con Colombia? Cuando ese tipo de digamos, iniciativas ocurren y llegan al Congreso, en realidad tienen aún más poder que las leyes ordinarias del país, como que llegan a ser parte una vez de lo que sería nuestra Constitución. Y por eso tenemos tantos inconvenientes políticos, claramente, jurídicos y por supuesto muchos intereses de por medio. Tenemos hablando de políticas, pues que estas preocupaciones sobre la preservación de los páramos, de los humedales, se ha acrecentado y más en ese momento como en Bogotá, que tenemos ahora una escasez de agua
de recursos hídricos, ahí sí nos ponemos la mano como en el corazón y nos podemos a pensar y también a decir, pues no estamos cuidando lo que deberíamos cuidar, ¿no? Precisamente para eso existe o se creó un Plan Nacional de Restauración Ecológica, Rehabilitación y Recuperación de Áreas Degradadas. Eso pues por parte del Ministerio de Ambiente. ¿Para hacer frente a qué? A que los ecosistemas colombianos se han visto, como tú lo nombras anteriormente, como afectados por cultivos ilícitos, por las industrias, por bastantes personas inmiscuidas o preocupadas más por un fin económico que un fin común y ecológico. Y esto lo que quiere hacer es hacer frente a todo esto usando métodos de estructura, composición, funciones y culturizar o enseñarles a las personas, a los campesinos, a los que están más cercanos y también a los que estamos en la ciudad, a cómo cuidar y preservar esos territorios. En tu opinión, ¿cuáles serían las prioridades para la conservación de los páramos? ¿Qué sería eso que deberíamos enseñarle y que deberíamos aprender nosotros desde la ciudad y que debería enseñarse en las aulas o pues en los que están tanto cerca como lejos de los páramos y de los humedales? ¿Cuáles serían esas prácticas o cómo serían esos métodos de enseñanza? Bueno, aquí nos encontramos con un paradigma muy curioso, y es que la gente no va a cuidar lo que no conoce. ¿Bien? Esto es algo que se ha repetido en la historia y lo seguiremos viendo hasta que hagamos algo al respecto. Nosotros somos, por lo menos como capital, como ciudadanos capitalinos, nosotros somos una sociedad muy privilegiada y vivimos entre montañas, pero lo más importante es que no se queda agua. Sin embargo, poca gente es consciente de que en realidad estos páramos y otros grandes páramos, entre ellos el más grande del mundo, hacen parte de nuestro territorio. Y nuestro territorio también tiene historia, también tiene futuro, también tiene proyectos, también tiene responsabilidades y también tiene deberes y debemos asumirlos. Es difícil tratar de hacer pedagogía, tratar de aumentar la sensibilidad de las personas a estos ecosistemas cuando no se dan la oportunidad de ir a visitarlos. Ahora yo le hago a ustedes, sus oyentes, la pregunta de ¿qué tan a menudo escuchan ustedes el plan de ir a un páramo? Y de 1 a 10, ¿qué tan fácil es que ustedes vayan? Por supuesto requiere esfuerzo, por supuesto requiere madrugar, habrá frío, habrá mucho sol, pero les aseguro que la recompensa siempre va a ser mucho mayor. El hecho de ustedes sentirse cerca de un ecosistema y creer que pertenecen a algo, créanme que los va a llevar por dentro de tanta emoción que van a querer hacer lo imposible por recuperar justamente esos ecosistemas. Y aquí viene otro de los problemas, justo una pregunta que te evité anteriormente. Es que toda esta pasión que se vive por la biología, bueno, toda esta pasión que se tiene en general por la vida, y por los procesos, por supuesto los campesinos y cada uno de ellos también son parte de la vida, pues hace que uno sea un poco vehemente y beligerante en estos términos. Uno no puede explicarse simplemente cómo una normativa puede pasarse por encima de la realidad, y eso es indignante, y esa indignación siempre la llevamos en la piel. Lamentablemente mucha de esa indignación también la estamos llevando a las tumbas. Es una pena, pero también es una realidad. Somos el país que más mata líderes ambientales. Y es difícil hacer esto sin pasión, porque entonces simplemente seríamos, y no quiero demeritar de ninguna manera, pero nuestra labor con la sociedad no puede limitarse a unos papeles y a trabajo de oficina. Y esto tenemos que hacerlo invitando a los niños desde pequeñitos, porque es un proceso que toma años, a que compartan la naturaleza, a que se sientan iguales a otros animales, porque lo son, y a que se sientan parte de este ecosistema, porque lo son. En cuanto a eso, podemos decir o definir que una de las propuestas es aumentar la visibilización y la visita a estos páramos, las caminatas ecológicas, etc. Pero hay muchos activistas que están en contra de esto precisamente porque quienes van a esos páramos no los cuidan o quieren que sean unas zonas 100% cerradas para que pues no tengan, el ser humano no tenga acceso porque pues lo daña, no lo cuida como debería cuidarse, y los mismos habitantes de estos territorios se encargan en cerrar dichos espacios precisamente pues con el fin de preservarlos, pero pues según lo que tú dices se contradeciría un poco. ¿Cómo hacemos entonces para buscar un equilibrio entre quienes sí queremos que se visiten, que se conozca de primera mano, no solamente por lo que nos dice la televisión, un medio de comunicación, un papel de qué son los páramos, y de los que dicen aquí no entren porque pues ustedes lo dañan, lo pueden dañar, pueden afectar este ecosistema? ¿Cómo encontrar un punto de convergencia entre esos dos? Esta es una ironía, pero sin embargo es el camino más sencillo. No necesariamente el camino más sencillo es el mejor,
camino más sencillo siempre es la prohibición, para lo que sea. Entonces, si nosotros queremos evitar que haya turismo excesivo o que haya mucho proceso de los ecosistemas, lo que hacemos es cerrarlos. Eso tiene consecuencias. Una consecuencia inmediata, que por supuesto es que no haya visitas, pero una consecuencia a mediano y largo plazo es que la gente se quite eso de la noción de su territorio. Por lo tanto, cuando hayan otras presiones que ellos simplemente no puedan sacar, por ejemplo, llegue una gran empresa, llegue una minera, llegue una extractora de oro, o simplemente llegue la delincuencia, y se hagan proyectos de ley para pujar por esos territorios, la sociedad que debería estar haciendo esa puja política, teniendo estas conversaciones constantes en sus almuerzos, en sus charlas generales, poder hablar de esos ecosistemas, pues si no los conocen, claramente no van a haber presiones. Y si no hay presiones, si no hay presión de la gente para que cambien sus normativas, pues entonces la normativa no solo no va a cambiar, sino que se va a ver beneficiada por la inactividad. Y para finalizar, hablando de todo este tema de las políticas y de que muchas veces se quedan en papel, si en tu poder estuviera crear o generar una política pública en cuanto a la conservación de los páramos y de los humedales, ¿cómo se estipularía? Aquí muy por encimita, ¿cuál sería esa política o ese decreto? Bueno, es curioso, pero digamos que muchas de las personas que nos dedicamos a los temas ambientales, muchos profesionales en biología, muchos otro tipo de profesionales en general, siempre como recaemos en el punto de que si queremos realmente hacer un cambio debemos enfocarnos en la política. Es decir, si nosotros realmente queremos hacer un cambio y queremos llevar a la práctica muchas de nuestras pasiones, tenemos que olvidarnos de esas pasiones y construirlas y materializarlas de manera política. Digo que olvidarnos porque definitivamente ustedes no se imaginan, el trabajo de campo toma mucho tiempo y es algo que nos encanta estar en el campo, nos encanta estar todo el tiempo en el monte, es maravilloso. Más bien no nos gusta tanto las labores de oficina, quizá por eso nos escapamos a las montañas. Pero hay que hacerlo. Entonces es un trabajo que nadie quiere tomar, pero definitivamente se debe hacer. Y todos concluimos que, en últimas, si pudiéramos hacer eso justamente, ¿no? Diseñar nuestras propias normas, pues sería maravilloso. Una vez tengamos todo esto articulado, una población que haga activamente presión política para proteger sus ecosistemas, será entonces cuando estas normativas, que en realidad son restrictivas, porque si tú eres un profesional en biología y te encuentras con muchas de estas normativas, no encuentras como maneras de proteger el ecosistema, sino inconvenientes y obstáculos para llevar a cabo tus propios proyectos de investigación, por poner uno de los ejemplos. Entonces aquí las normas empiezan a volver obstáculos y no se convierten, y por lo tanto la gente va a buscar mil maneras de pasárselas por encima. Muchísimas gracias, Edwin, la invitación ya está dada. Conozcamos y aprendamos a valorar verdaderamente nuestro territorio. Les recordamos que el Ministerio de Ambiente y el Acueducto de Bogotá generan campañas de visita a páramos, a humedales. También tenemos el Jardín Botánico que abre sus puertas semanalmente para que podamos conocer, reconocer y valorar pues toda la biodiversidad que nos regala Colombia. Los invitamos a seguir escuchando a Ecolocos, a participar de nuestras campañas y a no perderse nuestros capítulos para que podamos conocer más ecohéroes a diario. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa. ¡Adiós! Este fue un podcast realizado para el Laboratorio de Políticas Públicas, Movimientos Sociales y Acción Colectiva de la Universidad Minuto de Dios, realizado por Samuel Aguilar, Daniel López, Julián Herrera, Daniel Cepeda y quien les habla, Wendy Castiblanco.